Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Tus ojos son mirada de fuego, todo lo ves y lo conoces, oh Señor. Tus ojos son mirada de fuego, todo lo ves y lo conoces, oh Señor. ¿Cómo escapar de tu mirada? Si allá donde voy siempre estás tú. ¿Cómo escapar de tu mirada? Si allá donde voy siempre estás tú. Señor, tú conoces mis pensamientos, que tengo pecado delante de ti. Señor, tú conoces que yo me esfuerzo en agradarte y servirte en todo momento. Perdóname si te he fallado y ayúdame a no volverlo a hacer. Perdóname si te he fallado y ayúdame a no volverlo a hacer. Bienvenido al programa Servidores de Dios. En el día de hoy estaré dando comienzo a Hebreos capítulo 12, donde dice el primer versículo:
Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Si pudiéramos ponerle un título a estos 3 primeros versículos que voy a estar compartiendo de Hebreos capítulo 12, se podría enumerar o poner Visión para la vida cristiana, ya que podemos hallar en estos 3 primeros versículos de este capítulo 12 una enseñanza para la vida cristiana, ya que el cristiano tiene una meta en la vida. El cristiano no es una persona o la cristiana que anda despreocupadamente, es decir, aburridamente y sin hacer nada. Tampoco es una persona que no se preocupe por la sociedad ni tampoco por su prójimo, sino que sabe a dónde va y se preocupa, por tanto, por la sociedad y se preocupa también por su prójimo. Por tanto, hallamos aquí que todo lo que es el incrédulo, que no se preocupa por nada, excepto por sí mismo, pero que no sabe a dónde irá, ya que su meta en la vida es pasarlo lo mejor posible. Vive el día de hoy y mañana ya veremos. Por tanto, no se preocupa de ese día en el cual va a llegar, en el cual tenga que rendirle cuenta a Dios, y te aseguro que ese día llegará. El cristiano no es un turista que va de fiesta en fiesta, sin preocuparse de nada, que va a pasarlo bien en esta vida y solamente se preocupa de sí mismo, sino que el cristiano y la cristiana en esta vida estamos aquí como peregrinos, que siempre va de camino. La meta es nada más y nada menos que la semejanza con Cristo Jesús. La vida cristiana tiene un destino, y estaría bien que al final de cada día nos preguntáramos cada uno de nosotros, en ese destino, en ese peregrinaje que estamos aquí en la tierra, ¿cuánto realmente he avanzado? Dice la segunda parte de este versículo 1, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Se refiere a los santos del antiguo pacto, es decir, a los patriarcas y a aquellos que fueron fieles al Señor. Por tanto, el autor está mencionando aquí a esa nube de testigos que nos dice el capítulo anterior, es decir, el capítulo 11. Ellos son testigos, no porque en la actualidad son testigos de nuestras acciones, tengamos siempre en cuenta esto, porque se puede dar la confusión de que ellos están siendo testigos de que ellos no están viendo. No, son testigos cuando lo está diciendo aquí de aquello que hicieron en sus vidas y que sirven para ejemplo hacia nosotros. Por tanto, vemos que sus vidas dieron testimonio de su fe en Dios. La descripción de ellos como una nube es muy interesante, ya que están actualmente sin cuerpo resucitado. Ellos esperan la resurrección de sus cuerpos, de la segunda venida del Señor, como nos dice el libro de Daniel capítulo 12 y versículo 2, donde nos dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. El punto que el escritor de Hebreos quiere aquí describir es que tenemos muchos buenos ejemplos de personas que en un tiempo confiaron en Dios fielmente y lo hicieron en el pasado, y no fue fácil porque le pusieron muchas trabas, le pusieron muchos impedimentos, hubo persecuciones y hasta incluso dieron sus vidas. Sin embargo, la palabra testigo hace también implícita un espectador, alguien que está mirando, como nos dice 1 de Timoteo 6:12, donde nos dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Ahora bien, estos testigos que está hablando aquí 1 de Timoteo 6:12 no son los mismos testigos que nos habla Hebreos capítulo 12 y versículo 1, ya que estos testigos son nuestros vecinos, son aquellos con los cuales estamos trabajando, son aquellos que tenemos día tras día una relación con ellos, ya que son estos los que observan si lo que hacemos va de acuerdo con lo que decimos ser. Es decir, decimos ser cristianos, pues muy bien, ellos están observando a ver dónde está la misericordia, el amor, la bondad, la paciencia del Señor Jesús. Y muchas veces
A ellos le vienen aquello que el Señor Jesús fue compasivo con los pobres, visitó a los enfermos. Fue una persona que sobre todo el Señor Jesús fue misericordiosa, y eso debe de estar implícito también en cada cristiano y en cada cristiana. Sigue diciendo este versículo 1, la tercera parte: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Lo primero que tenemos que hacer, si realmente queremos correr la carrera de la fe, es despojarnos de todo peso. Él, el escritor de Hebreo, se fija en la indumentaria que usamos y en el estado físico, como no, en que nos encontramos. Para correr una carrera, por supuesto que vamos a usar ropa deportivas adecuadas. No vamos a estar usando unas ropas que sean anchas, que nos impidan correr, que no nos sienten bien, sino todo lo contrario. Será una ropa que estemos cómoda con ella y que esté ajustada al cuerpo y que no nos impida correr la carrera. También de la misma manera nos vamos a estar despojando de ese peso, todo peso que podamos tener, para que podamos correr con la máxima comodidad. Yo no sé cuántos de vosotros, a mí me ha ocurrido esto, que muchas veces por las prisas, por cualquier cosa, pues he tenido que correr, y he tenido que correr físicamente con algo de peso, y qué incómodo es. Sin embargo, cuando no se lleva peso a alguno y se lleva una ropa cómoda, qué bien se va, qué liviano, qué ligero se va, qué bien se puede correr en ese momento. Y para que se nos considere también como corredores, nos esforzamos por quitar toda la gordura de nuestro cuerpo adicional, es decir, fortaleciendo nuestros músculos. Debemos de fortalecerlo igual que la persona, por ejemplo, que tiene colesterol, la persona que tiene alguna enfermedad, y el médico le indica que debe de andar o debe correr para eliminar esa grasa adicional que le impide muchas veces el poder vivir una vida saludable. También nosotros, como he dicho, debemos de fortalecer buena carrera de la fe. Pero, ¿cuáles son los impedimentos que nos estorban para correr esa carrera? Vamos a ver algunos ejemplos que son verdaderamente impedimentos. En Lucas 21:34 dice: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Entonces aquí el impedimento, ¿cuál sería? Sería los afanes y la glotonería de este mundo. Aquello de desear más de lo que yo puedo tener, es decir, comer más de lo que mi cuerpo desea o necesita. Eso es glotonería. Lo mismo también es, por ejemplo, tener demasiadas cosas que no nos hacen falta en casa, pero sin embargo las tenemos y estamos ahí afanándonos, trabajando para poder tener esas cosas. Eso es un afán en exceso y también es un impedimento para poder correr. También nos dice Colosenses 3:8-10: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Aquí vemos una grande lista que hay de cosas que pueden ser impedimento para que podamos correr la carrera de la fe. Por ejemplo, la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas, el mentir. Todas esas cosas hacen que no podamos correr la buena carrera de la fe. También Primera de Pedro 2:1 reitera lo anteriormente mencionado y otros pasajes bíblicos. Por tanto, es en la palabra de Dios donde debemos de estar mirando y aprendiendo de ella para así poder despojarnos de todo peso que nos asedia y poder correr bien la carrera de la fe. Se refiere a todo aquello también que puede producir una carga adicional, como pudieran ser las tradiciones. Sí, las tradiciones que desde pequeñito o pequeñita nos han enseñado. Las costumbres, esas costumbres que tenemos que si no lo hacemos conforme lo hemos tenido por costumbre, pues ya parece ser que no va a ser la cosa así. Eso también pueden ser impedimentos. Hay que tener en cuenta
que hay ciertos cristianos y cristianas que arrastran, como he dicho, tradiciones y costumbres que están en total desacuerdo con la palabra de Dios. Y esto hay que tener en cuenta, que si se sigue practicando es un estorbo y un peso añadido para poder desarrollarnos una fe genuina y fuerte. Sigue diciendo el escritor de Hebreos: y del pecado que nos asedia. Por tanto, para poder correr esta carrera de la fe, hace falta la santidad. Cuando está diciendo aquí todo pecado que nos asedia, está hablando de la santidad. Por tanto, quiere decir que el pecado no está adentro, sino afuera, porque está diciendo nos asedia. Es decir, es aquello que se enreda fácilmente. Imagínate que tú, por ejemplo, puedes ir andando, muchas veces ha ocurrido esto, y si vas andando por un lugar o un sitio donde hay enramadas en el campo o en la ciudad han tirado cualquier cuerda, cualquier cosa al suelo, puedes desliarte fácilmente si no tienes cuidado. Como dice aquí, hemos de tener cuidado con ello, porque puede enredarse muy fácilmente y sin darnos cuenta. Es aquello también que cautiva, es decir, que atrae, y por tanto vemos que hemos de tener nuestra mirada puesta, como más adelante vamos a estar viendo, en nuestro Señor Jesucristo. Es aquello que fácilmente, sin darnos cuenta, no sabemos cómo, pero estamos rodeados, al punto que cada vez más se estrecha ese cerco. Está claro que la condición para correr bien la carrera de la fe exige una separación clara en cuanto al pecado. Y hemos de tener en cuenta lo anteriormente mencionado, que el pecado está fuera, que el pecado y sus tentaciones están ahí, que ellos nos van a estar asediando continuamente, van a tratar de cautivarnos y lo van a hacer de una manera fácil, sin darnos cuenta. Quizás si le prestamos atención nos van a rodear al punto, como he dicho, que cada vez ese cerco va a estar más estrecho. Por tanto, debemos de eliminar y debemos de dejar aquello que es pecaminoso. Primera de Juan 2, 15 al 17 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Continúo con este primer versículo del capítulo 12 de Hebreos, la cuarta parte, donde dice: y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Vemos aquí que la tercera condición para correr esta carrera es la fe, es la paciencia. Esta palabra expresa la condición de una vida que persevera, tanto en el trabajo como en las pruebas. La paciencia impide el desaliento cuando vienen tiempos difíciles. Una persona que es paciente va a sobrellevar mucho mejor esos tiempos difíciles, esos tiempos de crisis. Algunas personas entran en depresión cuando hay dificultades, y la mayoría entran en depresión por no tener paciencia y muchas veces en las cosas de Dios, es decir, por no saber descansar en Dios, por no saber esperar en las cosas de Dios. ¿Qué es lo que ocurre? Viene el desánimo y viene el cansancio fácilmente. Ahora bien, existen dos clases de paciencia. Una es la pasiva y otra es la activa. La pasiva la hallamos, y te daré solamente los versículos, en 2 de Corintios 6, 4 y capítulo 12, versículo 12, y también en 2 Timoteo 3, 10. Sin embargo, esta paciencia de Hebreos 12 es activa, ya que está continuamente corriendo y por tanto no produce ningún desánimo. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Que esa paciencia, cuando nosotros por cualquier descuido dejamos de leer la palabra de Dios, de orar, de congregarnos, pues va a venir la impaciencia, todo lo contrario, porque no estamos cultivando nuestro crecimiento espiritual. Y entonces va a venir a nuestra vida el desaliento, el desánimo, el ya no corro la carrera, el ya mejor me siento, a ver cómo otros corren, a ver cómo otros crecen espiritualmente, pero yo me siento. Eso es una equivocación muy grande, ya que el Señor
nos invita y desea, como aquí Hebreos capítulo 12, vemos que esta clase de paciencia es una paciencia activa. Sigue diciendo, la carrera que tenemos por delante. Por tanto, hallamos que es una carrera de compromiso, que no se puede parar, ya que el parar significa enfriamiento, apatía, desgana, desánimo, ya que la fe es el medio por el cual se alcanza la salvación. Sin embargo, algunos dicen que que la salvación ya la tenemos y que la salvación no la perdemos. Entonces, si la salvación ya la tenemos y si la salvación no la vamos a perder nunca, entonces ¿por qué aquí el autor de Hebreos, que es el Espíritu Santo, por qué hace hincapié en que tengamos paciencia, en que corramos la carrera? Si esa salvación fuese segura, podríamos hacer lo que queríamos, lo que quisiéramos. Sin embargo, nos dice que debemos de correr la carrera y hacerlo con paciencia. Romanos 5:1 y 2 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria. En Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues don de Dios. De manera que si el creyente ha nacido de nuevo por medio de la fe, así también vivirá la experiencia de la nueva vida en Cristo, como nos dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dejamos ya este versículo 1 y ahora continúo con el versículo 2 de Hebreos capítulo 12, donde dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Si una de las condiciones para correr la carrera de la fe es dejar de mirar a los que nos rodea o lo que nos asedia, o también en otra acepción es a aquello que nos distrae, de manera que el escritor desea que el creyente oriente su visión y la tenga enfocada en el Señor Jesús, que es la meta misma de la carrera de la fe. Juan 14:6 dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. De manera que Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, ha dejado marcada con sus propios pasos la senda de donde el creyente corre, pero corre la carrera de la fe. Primera de Pedro 2:21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Nótese, camino, seguir sus pisadas, los ojos puestos en Jesús. Esto quiere decir que no hay ninguna posibilidad de alcanzar el triunfo final, es decir, la salvación, si la mirada está puesta en otras personas, en cosas, en grupos de personas. ¿Por qué? Porque nadie excepto el Señor Jesús dio su vida por el pecador arrepentido. Ahora bien, por otro lado vemos que el capítulo anterior, que aquellos hombres del Antiguo Testamento se mantuvieron firmes en la fe, como dice Hebreos 11:27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Entonces vemos que el creyente del Nuevo Testamento, el invisible, se hace visible y se hace en la persona del Señor Jesús, aunque no se ve con los ojos físicos, pero sí con los ojos espirituales de la fe, ya que de estar mirando de continuo al Señor Jesús constituye el ejemplo supremo de una vida de fe en aquel que es el autor y el consumador de la fe, es decir, el Señor Jesús. Hay dos pasajes bíblicos a tener en cuenta cuando tenemos nuestra mirada desviada del Señor Jesús. Uno de ellos es Juan 15:5, donde dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer.
Vemos aquí que separado del Señor, es decir, cuando apartamos la mirada del Señor, no podemos hacer absolutamente nada. Somos débiles y entonces no tenemos visión de parte de Dios tampoco. Por tanto, hemos de permanecer en el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque dice que Él es la vid y que nosotros somos los pámpanos y debemos de permanecer en Él. ¿Para qué? Para que podamos llevar fruto, pero fruto no para nosotros, sino para la gloria de Dios. Segunda de Corintios 2:14 dice: Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Vemos aquí que hemos de estar siempre dándole gracias al Señor, el cual nos llevará siempre de triunfo en triunfo. Y esto muchas veces las personas lo aplican a sus vidas, pero te recuerdo algo: para aplicar esto a tu vida, primeramente debes de tener tu mirada puesta en Cristo Jesús. Por tanto, hallamos que lo mismo que estos dos pasajes bíblicos no hablan de lo que se puede alcanzar por medio de la fe y lo que nunca se alcanzará si desviamos nuestra mirada del autor de la fe, que es Jesús. También hay dos clases de creyentes que viven sus vidas en una fe errónea. Primero, el creyente legalista, que en vez de tener su mirada puesta en Jesús, la tiene más bien puesta en los defectos del hermano. Y no solamente eso, sino que el creyente legalista busca de justificarse delante de Dios en numerosas ocasiones por sus propios méritos y por lo bien que él hace las cosas siempre. En segundo lugar, vemos el creyente carnal, ya que no puede correr la carrera de la fe con ninguna clase de éxito, debido a que el pecado siempre le está asediando, porque él es o ella es sobre todo carnal. El dominio propio es algo que carece por tener su mirada puesta principalmente no en el Señor Jesús, sino en las cosas de la carne. El autor y consumador de la fe sigue diciendo: Cristo no se limitó a predicar la fe como una obligación para los demás, ya que él mismo fue una demostración perfecta de la vida de fe, viviendo en las limitaciones de la carne, a pesar de todas las oposiciones del reino del mal. Durante su ministerio terrenal, Jesús exhibió la verdadera fe en todas sus acciones y cada una de ellas, sin instar la adopción de cualquier de los beneficios personales derivados de sus poderes sobrenaturales. Es decir, que no los utilizó absolutamente para nada, porque él era 100% hombre, y como hombre estaba sujeto también, igual que nosotros, a toda clase de tentaciones y a toda clase de males que hay en este mundo. Pero él, con su ejemplo, podemos hallar que también podemos ser nosotros victoriosos como él lo fue. Por lo tanto, él realizó un milagro para su propio beneficio, alimentando su fe con la misma palabra de Dios, a disposición en el día de hoy para todos aquellos que quieren acercarse a la Biblia, la palabra de Dios, y comer de esa palabra bendita que seguramente fortalecerá su fe. Y no solamente eso, sino que también no fue alimentado solamente con la palabra de Dios, sino que también recurrió en muchísimas ocasiones a la oración, pasándose noches enteras orando al Padre, pidiéndole la dirección. ¿Cuánto tenemos que aprender del Señor Jesús? Por tanto, hallamos que, al igual que todos los demás hombres, e incluso la elección de no saber ciertas cosas, como no las sabía, como hombre no las sabía. Por ejemplo, el día y la hora del fin del mundo, como nos dice en Mateo 24:36. Él era Dios, pero él como hombre también se sujetó como hombre. Y vemos que él tenía cansancio, que tenía sed, que tenía hambre, tenía toda clase de necesidad. Él tuvo que ir a aprender la palabra de Dios como niño. Por tanto, hallamos aquí que como hombre él también se sujetó a esto. En el sentido, pues, vemos que de haberla vivido al máximo, Jesús perfecciona nuestra fe y además hizo el sacrificio expiatorio y construyó la institución que él llamó a sí mismo mi iglesia, como un santuario para todos aquellos que creen en él. Sigue diciendo este versículo: el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando
el oprobio. Nos dice los medios del poder de Cristo para soportar la cruz. Fue a partir del conocimiento, y vemos aquí que dice del gozo, es decir, de la alegría que se derivaba de su victoria en la cruz, en aras de establecer la pena, es decir, la cruz, y la alegría, es decir, la victoria. Es casi imposible para el hombre moderno, tan lejos de aquellos acontecimientos que ocurrieron hace más de 2000 años, apreciar el sentido y las terribles consecuencias de la cruz. Pablo luchó fuertemente con personas en este mismo punto, recordando a los Gálatas en Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Continúa diciendo este versículo 2, el gozo puesto delante de él, echando la mirada atrás. Podría mirar el Señor Jesús la trágica derrota de la humanidad en el paraíso, en Edén, pero por otro lado, la alegría de saber que el propósito que tenía Satanás hacia el hombre fue frustrado totalmente en la cruz del Calvario. La alegría de llevar y de saber que muchos hijos llevaría él a la gloria, como nos dice Hebreos 2:10, porque convenía que aquel, por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Vemos aquí el gozo, la alegría de llevar muchos hijos a la gloria. También vemos la alegría de los redimidos de Jehová, como nos dice Isaías 35:10. Y los redimidos de Jehová volverán, y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirá la tristeza y el gemido. También hallamos la alegría de los ángeles, al anunciar las nuevas de gran gozo para todo el pueblo. Y lo hallamos aquí en Lucas 2:10 y 11, donde nos dice la palabra de Dios. Pero el ángel le dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Pablo tenía en mente cuando escribió a los Corintios, en 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Continúa diciendo este versículo 2, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La representación que Cristo, cuando dice se sentó, es un testimonio de la naturaleza completa de su obra. Esto quiere decir que su obra salvadora fue acabada completamente. Por tanto, el Señor Jesús, sabemos que cuando estaba en la cruz del Calvario, dijo al Padre: consumado es decir, acabado está. En la ley judía hallamos que el sumo sacerdote no se sentaba cuando él entraba al lugar santísimo, ya que no había ninguna provisión de ningún asiento o silla, ni sillón, lo que demuestra que ahí la obra no estaba acabada, y también la naturaleza preparatoria y temporal de la expiación que hacían el sacerdote terrenal en la ley. Pero no así con Cristo Jesús, que tiene todas las cosas y que está sentado a la diestra de Dios. Por otro lado, se basa en las costumbres del Antiguo Testamento, de los reyes de elevar su ministro favorito para ocupar un puesto en la mano derecha del rey. Era una costumbre y por eso la palabra de Dios nos lo dice ahí. Sigue diciendo ahora el versículo 3 de Hebreos capítulo 12. Considera aquel que sufrió la contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Considerar, dice, no es un aviso casual o indiferente o a no tener en cuenta de los hombres hacia el Señor Jesús. Tiene derecho el Señor al recibir, por ejemplo, ya que la obra expiatoria del Señor Jesús a favor de la humanidad pecadora es digno de tener en cuenta, de no pasarla por lo alto, de no ser indiferente hacia ella. Es digno de tener cada hombre en cuenta que Jesús dio su vida por amor a esta humanidad pecadora. Sí, a por eso es que muchas veces
se le presenta el Evangelio y lo rechazan con menosprecio. Ellos deberían de tener en cuenta y considerar que Dios se hizo hombre en la persona del Señor Jesús, que dio su vida como hombre y murió por nuestros delitos y pecados, pero también es cierto que Él resucitó de entre los muertos y, como hemos compartido anteriormente, está sentado a la diestra de la majestad de Dios. Si el hombre presta atención a aquello que el Señor Jesús hizo sobre su vida, va a beneficiar que mire al Señor Jesús, ya que Él es el Salvador del mundo. Pero aquí se trata de una atención intensa, sostenida y de coordinación que la gente debe de dar al Señor Jesús. En otras palabras, no mirarlo solamente cuando tenemos necesidad de Él, ya que hay muchas personas que oran a Dios, incluso le caen lágrimas, incluso se tiran al suelo, clamando por sanidad, por un trabajo, por alguna necesidad. ¿Es malo? No. Lo malo es que lo hacen cuando tienen la necesidad y luego se olvidan. Por tanto, como he dicho, es una mirada sostenida, coordinada, continua, mirándole a Él. Nunca debemos de relajarnos o disminuir, ya que Él siempre está presto para aquella alma arrepentida que viene a Él y confiesa sus pecados a Él, no a ningún hombre, sino al Señor Jesús. Él está dispuesto a perdonar sus pecados. Lo que se dice aquí de la contradicción de los pecadores no es un mero recordatorio de las cosas como el Señor experimentó, sino una advertencia para los cristianos que deben de estar en guardia constantemente contra este mismo tipo de oposición en la actualidad en los días de hoy. Y de hecho dice contradicciones, significa hablar mal de uno, por creer, por ejemplo, en el Señor Jesús, por creer en el Evangelio, discutir e incluso calumniar. Son aquellos que hacen eso, hablan mal de los cristianos, no tratan de tener una conversación en paz, sino que enseguida se alteran y luego levantan calumnias. El ejemplo clásico de cómo contradecían los fariseos, especialmente tal como se presenta en el Evangelio de Mateo, que maliciosamente contradecían al Señor Jesús. Trataban de ponerle pruebas, trataban de ponerle y decirle cosas a ver en qué contradicción podían acusarle. Y cómo el Señor, con toda paciencia, por otro lado, vemos que los escuchaba y les respondía. Los apóstoles advirtieron a los cristianos contra también los desmayos. Esos desmayos que pueden venir a nuestra vida. Y aquí es un buen lugar para observar que un fenómeno más de cerca. Los apóstoles advirtieron a los cristianos contra los desmayos. Y un buen ejemplo de ello es el apóstol Pablo, cuando dice en Gálatas 6:9: no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Es decir, que debemos de estar siempre haciendo el bien. Sí, ya sé que nos hacen el mal, pero nosotros respondemos con el bien. ¿Por qué? Porque a su tiempo segaremos. ¿Y qué vamos a segar? Pues vamos a segar el bien, si no desmayamos. Ahora bien, ¿cuáles son las causas de los desmayos? Y podría enumerar, simplemente voy a dar algunos versículos. Lo primero podría ser el primer obstáculo para desmayar: la soberbia de los hombres impíos. Era un obstáculo que llevó a que el salmista casi desmayara. Salmo 73, versículos 1 y 3. En segundo lugar, el hambre y la sed. Físicamente puede causar sensación de desmayo, y lo mismo es cierto espiritualmente. Cuando dejamos de alimentarnos, cuando dejamos de beber, de comer, podemos desmayar espiritualmente. Salmo 107, versículo 5. La gente siempre, separado de este estudio de la Biblia, la oración y la predicación, tienden sobre todo al desmayo. La tercera es la albesidad. Puede causar un punto de desmayo, como nos dice Proverbios 24:10. También, en cuarto lugar, el pecado causa desmayo, como nos dice Lamentaciones 1:22. En quinto lugar vemos el miedo. A veces da lugar a desmayo, como nos dice Lucas 21:26.
especialmente el miedo de los hombres y de lo que pueden hacer. Pero el Señor Jesús dijo que no debemos de temer a aquellos que pueden causar daño a nuestro cuerpo físico. En sexto lugar, vemos el castigo del Señor puede ser un motivo de desmayo. Cuando digo castigo, estoy diciendo la disciplina del Señor. Si amamos un hijo que ame a sus padres, pues va a soportar la disciplina porque sabe que ha hecho algo mal. Por tanto, debemos de saber soportar esa disciplina de parte de Dios y no desmayar en ello. También vemos aquí, como nos dice en séptimo lugar, en el mundo físico, una enfermedad terrible, como puede ser el cáncer, puede hacer que los hombres puedan desmayar. Y esto tiene su contrapartida espiritual, y en un mundo donde hay todo tipo de doctrinas perniciosas, por otro lado hay toda clase de permisidad, es decir, que se permite absolutamente todo, y también las falsas doctrinas desviando a aquellos que están buscando de alguna manera a Dios. Vemos por lo tanto que ya que niegan toda verdad enseñada en Dios y en su palabra, una vez que la enseñanza de ese mal entra en el corazón, puede causar al creyente que está buscando, si no está en una doctrina sana, puede causarle primeramente el desmayo y posteriormente la muerte. Voy concluyendo ya con esto. El título que dije al principio de estos 3 versículos del capítulo 12 de Hebreos es Visión para la vida cristiana. Sería el título. Dios de siempre llama al hombre para salvarle, para restaurarle, para tener comunión con él. Te puedo poner algunos ejemplos como Abraham y Moisés, los más conocidos, pero hay muchos más. Pero vemos que primero lo llama. A Abraham lo llamó primero, igual que a Moisés. Segundo, le da una visión. Le da unas promesas. Y tercero, le da una misión que llevar a cabo. De la misma manera, lo sigue haciendo en el día de hoy a todo creyente. Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, Él también nos llama a través de su palabra. Él también nos da una visión y también una misión a llevar a cabo. Es lo que la palabra de Dios nos muestra, que Dios tiene un propósito para nuestra vida. Y Dios tiene preparadas, como también dice la palabra de Dios, buenas obras de antemano para que las llevemos a cabo. Vemos aquí que de la misma manera sigue ocurriendo en el día de hoy. Pero puede resultar que cuando el creyente aparta su mirada del Señor Jesús, puede que el llamado ya no cause el efecto que causaba al principio. La visión que se tenía al principio clara, nítida, se volvió algo distorsionada y confusa. Y la misión que tenía que llevar a cabo se volvió demasiado esforzada y le hace desmayar. Todo ello hemos de tenerlo en cuenta. ¿Para qué? Para volver de nuevo, si realmente esto está ocurriendo en nuestra vida, que volvamos al Señor y nos reconciliemos con Él. Si has nacido de nuevo, si has nacido del Espíritu, seguramente todo esto ya lo estás aplicando a tu vida. Pero si tú te llamas cristiano o cristiana o asiste a alguna iglesia simplemente porque asista a todos los cultos que se hacen, no quiere decir que seas un cristiano nacido de nuevo, sino que eres un simpatizante que estás acudiendo allí. La iglesia no te va a guardar absolutamente de nada. Lo que te va a guardar es vivir una vida de santidad conforme a la palabra de Dios. Y eso lo tienes que hacer tú mismo o tú misma. Si no has experimentado hasta el día de hoy el nuevo nacimiento, es porque aún no has puesto tus ojos en el Señor Jesús. Seguramente lo habrás puesto en personas, en entidades, en denominaciones, en amigos, pero no lo has puesto realmente en el Señor Jesús. Quiero decirte algo, y es que puedes ponerlo en el día de hoy. Si tú quieres mirar al Señor Jesús y verlos con los ojos de la fe, pues solamente tienes que hacer una cosa. ¿Y cuál es esa cosa? Pues orar conmigo. Orar, pedirle al Señor perdón, arrepentirte de tus pecados y reconciliarte con Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Si es así, yo te animo ahí a donde tú estás, a que tú ores conmigo y digas ahí, repite y di, ahí a donde estás. Di, Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados, me arrepiento de ellos. Hasta el día de hoy he tenido mi mirada puesta en personas, en cosas, en circunstancias, pero realmente no te he mirado a ti, sino que he mirado a otro lado.
Ahora, en este momento, me vuelvo a ti, y con los ojos de la fe te miro y te pido que perdones mis pecados. Yo me arrepiento de todos y cada uno de ellos, y te recibo como mi Señor y mi Salvador, desde ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga, si tú has hecho esta oración de todo tu corazón, pues yo te animo a que no apartes tu mirada del Señor Jesús, sino que la tengas siempre puesta en Él. La mejor manera que puedes hacerlo es leyendo su palabra. Te animo a que visites una iglesia cristiano-evangélica donde se predique la sana doctrina y la palabra de Dios. Puedas congregarte ahí, crecer con tu hermano en la fe, desarrollarte sanamente, espiritualmente y crecer en la palabra de Dios y servirle a Él. Y a toda la audiencia, me estoy despidiendo de todos ustedes y será Dios mediante hasta el próximo programa, si así Dios lo permite, que Él os bendiga a todos. Cada día, Señor, yo quiero tu belleza contemplar, buscar tu rostro y tu santidad. ¿No vamos a cantarlo juntos? Cada día, Señor, yo quiero tu belleza contemplar, buscar tu rostro y tu santidad. Mis ojos fijo en ti, autor de mi vivir. A un lado, Señor, el pecado echaré. Mis ojos fijo en ti, mi carga te daré. Quita, Señor, toda mi preocupación. Mi petición es estar junto a ti y en tu casa habitar, amado Dios. Oh, cada día, Señor, yo quiero tu belleza contemplar, buscar tu rostro y tu santidad. Oh sí, Señor. Cántalo conmigo, dile: mis ojos fijo en ti, autor de mi vivir. Díselo al Señor. Mis ojos fijo en ti, autor de mi vivir. A un lado, Señor, el pecado echaré. Díselo: mis ojos fijo en ti, mis ojos fijo en ti. Mi carga te daré. Oh, quita, Señor, toda mi preocupación. Oh, mi petición, Señor, mi petición es estar junto a ti y en tu casa habitar, amado Dios. Oh, cada día, Señor, yo quiero tu belleza contemplar, buscarte en espíritu y verdad. Oh, dile al Señor: mi petición es estar, junto a ti y en tu casa habitar, amado Dios. Oh, cada día,
día, Señor, yo quiero tu belleza contemplar, buscarte en espíritu y verdad. Dile cada día, Señor, yo quiero tu belleza contemplar, sí, Señor, buscarte en espíritu y verdad. Díselo una última vez. Cada día, Señor, yo quiero tu belleza contemplar, buscarte en espíritu y verdad.